de lujo en este programa. Es un abogado peruano, profesor, especialista en derechos humanos, docente de facultad y autor de textos y libros, que es el doctor Sergio Tapia, que ha estado vinculado a el proceso que se ha generado en Perú sobre este tema. Lo cual viene a cuento de todo estos comentarios que estábamos haciendo, porque él ha visto muy de cerca esta cuestión, y sería importante que nos pusiéramos, digamos, hicimos una puesta a punto de qué está pasando allí en Lima, con todo esto. Sergio Tapia, ¿está por allí? Sí, acá estoy. Bueno, buenas tardes, bienvenido a Ventana Abierta. Sabíamos que había temas de tránsito allí en Lima que medio como que demoraban el contacto pero ¿nos puede contar un poquito cómo es que está pasándose este tema allí en Perú, después de, bueno, en el caso de Perú seguramente las historias tienen años distintos, pero es un proceso similar en cuanto al contenido? ¿Qué está pasando allí en Perú con este tema? Bien, muchas gracias por la invitación. Por favor. En el Perú tuvimos una cruenta experiencia de actos de terrorismo realizados por motivos políticos por el Partido Comunista del Perú, frecuentemente llamado Sendero Luminoso, aunque su nombre oficial, y como ellos mismos se identifican, es Partido Comunista del Perú. El caso es que desde el año 1980 hasta el año 2000, y con prolongaciones aún en ciertas regiones del territorio nacional hasta hoy día, esta actividad terrorista ocasionó miles de muertos entre la población civil. Por lo tanto, el Estado, en gobiernos democráticos y diferentes y distintos gobiernos, asumió su responsabilidad decidiendo que la defensa de la nación frente a esta agresión la hicieran a través de la Policía Nacional en un principio y después de la Fuerza Armada. Resulta que cuando terminan las operaciones antiterroristas, hubo un cambio, ¿no? La derrota de las armas, o con las armas, se transformó en victoria legal, judicial, para estos grupos terroristas. Con lo cual, desde hace 40 años, o 45 años, desde 1980, se han sucedido una serie de intentos por juzgar y sentenciar a los militares, siempre coincidiendo en cada caso judicial con una victoria de los militares frente al terrorismo o con una derrota del terrorismo frente a los militares. La idea es que el Estado tiene, por doctrina universal, todos los Estados lo tienen, la capacidad tanto de monopolizar el uso de la violencia, sancionando penalmente a quien comete un delito, como también de otorgar gracias, misericordia, compasión a quien, habiendo presuntamente delinquido, se le perdona por un bien mayor que la paz social, la concordia, el bien común. Y eso es lo que el Perú ha decidido hacer hace pocos días, con vigencia a partir del viernes 15 de agosto, que es conceder la amnistía a todos los militares que aún no han sido sentenciados, para que los procesos se concluyan después de 45, 40 o 35 años de ocurridos los hechos, entre 1980 y 2000, y también para los civiles que combatieron contra los terroristas, sobre todo civiles andinos, campesinos andinos, quechuas, que se llamaban las rondas campesinas o comités de autodefensas.
Entonces, no es que sea una amnistía general, porque no es por todos los delitos, solamente es por haber combatido el terrorismo. Si hay un militar que cometió otro delito, ya sea cualquier delito común, pero no en la lucha contra el terrorismo, no está amnistiado. Hay amnistiados no solamente militares, sino civiles también. Y la condición es que no sean sentenciados. En el caso de los sentenciados, la misericordia se extiende a los que tienen más de 70 años de edad cumplidos por razones humanitarias. Entonces nosotros creemos que la amnistía no es general, sino en casos particulares, y si la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que un proceso penal no puede durar más de 60 meses, acá tenemos que hay procesos penales que se quieren hacer para juzgar hechos de hace 40 años, con lo cual evidentemente estaríamos dando una amnistía dentro de los estándares de los derechos humanos. Nosotros nos parece incuestionable, pero hay cuestionamientos, por supuesto, que vienen de lados ideológicos conocidos. Aquí paro para cualquier pregunta que me tenga. Sí, no, es interesante por lo menos ver el detalle, que nos cuente a ver cómo ha sido en breves líneas, no, por lo menos una sinopsis, cómo ha sido el procedimiento jurídico, que se hizo una ley, se hizo una decisión, digamos, Asamblea General del Parlamento peruano, cómo fue el mecanismo, y digamos, y cuál fue el argumento, digamos, supongo que será cerrar un capítulo, pero exactamente si podemos entrar en algún detalle para entender un poquito más digamos el hecho doméstico de esta amnistía. Sí, se venían ya sucediendo. Por ejemplo, hay un caso que sucedieron los hechos en 1986, llamado el caso del Frontón. Este caso se ha juzgado 16 veces y ninguno de los 16 intentos ha terminado en sentencia firme condenatoria. Y siempre vuelve a empezar y vuelve a empezar. Y es un caso que ya tiene 39 años de ocurridos los hechos, de 1986. Otro caso, hubo un general del ejército que sin sentencia estuvo encerrado en la cárcel muchas veces. Nunca se le hizo el caso y siempre se le encerraba por haber sido el director de inteligencia del ejército en los tiempos en que el terrorismo asediaba. Esto y otros casos más han configurado una persecución penal contra la ley, contra los estándares que los ciudadanos tienen y contra los estándares de derechos humanos internacionales. Eso ha motivado que se considerara desde el año 2024, hace 2 años, un proyecto de ley que se ha discutido en el Congreso mucho. Se puso a disposición de la población y solamente ha recibido comentarios de abogados o de ciudadanos a pie favorables, ninguno en contra. Y cuando han opinado las entidades del Estado, la única opinión ha sido positiva, por ejemplo, de parte de la Defensoría del Pueblo. Entonces, una ley que en el Congreso nadie se queja de que el proyecto avance, se piden opinión ciudadana y todas están de acuerdo, entonces es un proyecto de ley no solamente que salió de los propios parlamentarios, sino que además tuvo consulta popular. Perfecto. Evidentemente es una ley que ha merecido la aprobación multipartidaria del Congreso. Perfecto. Yo, para redondear, Tapia, porque estamos muy sobre la hora ya y agradecemos desde ya todo el esfuerzo para estar en la audiencia uruguaya con un tema tan importante como es este. ¿Qué se supone que puede suceder de aquí en más? Porque ustedes ya tienen una norma aprobada que la amnistía la pone sobre la mesa, está, digamos, ya en curso por las fechas que nos ha dado, o en la semana que viene, ¿no? En realidad estamos en tiempo y forma de que esa amnistía empiece a funcionar. ¿Qué podría ser
digamos, el futuro de esta norma? Es decir, más allá de que la amnistía empiece a efectivizarse, los poderes políticos, supongo que si hay apoyo parlamentario van a respaldar la idea, pero denos una perspectiva desde allí, desde Lima, y nuevamente reitero, agradecemos la Heraclio, suya. yo complemento tu pregunta para optimizar el tiempo y le traslado la inquietud al doctor también. Además de lo que la inquietud que tú le planteaste, yo le pregunto si uno tiende a pensar que en la representación parlamentaria que sancionó esta ley está reflejado el espíritu ciudadano, pero concretamente, y más allá de la solución que tiene este tema allí, ¿cómo toma el público, la ciudadanía en general, este tema, esta forma de resolverlo, y cuál es el ambiente que hay en torno a eso? Mire, extrañamente, así como ha ocurrido que para el proyecto de ley en su trámite parlamentario durante 2 años no recibió ninguna objeción en contra. Sin embargo, las objeciones hoy día salen de una congregación religiosa en nombre de la Orden de los Jesuitas del Perú, de un comunicado público. No es un partido político el que opina, es una congregación religiosa que a nosotros nos parece que no es su competencia. Ni la representación de fieles que tienen lo hace con una representación ciudadana para las situaciones políticas. De otro lado, creemos que un sector de la magistratura judicial y de la magistratura del Ministerio Público no está conforme con esta ley por razones ideológicas. Hay un sembrío de tipo internacionalista de derechos humanos en estos sectores que lo hacen ser más pegados a las interpretaciones de unos derechos humanos de izquierda que de unos derechos humanos pacificadores del país. Y nosotros creemos que sí, que va a haber alguna reticencia a aplicar esta ley de amnistía en los procedimientos judiciales en giro. Pero al final veremos si el derecho, la justicia y la ley son valores aún para todos los jueces. Será un termómetro de prueba. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias por su participación, doctor Tapia. Creo que en algún momento próximo vamos a tener algún contacto nuevo, porque me parece relevante que nos ponga al tanto de todas estas novedades que me parece que no son solamente peruanas, ¿no? Es decir, por ahora son peruanas, pero quiero decir que va a tener incidencia en un tema que afecta a toda la región. Gracias por su participación y bueno, bienvenido y saludos porque es su primera participación en nuestro programa. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estuvimos hablando con el doctor Sergio Tapia, profesor universitario, abogado especializado en derechos humanos, autor de libros y de, conferencias múltiples.